tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias por la invitación para contarles un poco de lo que es un proyecto urbano. A mí me gusta hacer un poco interactiva la charla, así que bueno, si me quieren detener en algún momento de exposición para hacer una pregunta, para una consulta, no hay ningún problema. Así que siéntanse cómodos con esa metodología de trabajo. Bueno, si les parece, vamos a lo que nos lleva hoy, que es, empezando diapositivas, ¿se ve bien? Que es un proyecto urbano. Un poco la idea es contarles de qué se trata. Calculo que en su trabajo se van a encontrar en algún momento con alguien que les presente, les muestre, les diga, bueno, que han realizado un proyecto urbano para alguna ciudad, y uno por ahí tiene que entender cuáles son los conceptos que tiene, cómo fue desarrollado ese trabajo, qué partes implica, ¿no? Y para eso me pareció oportuno contarles o ejemplificarlo a través de un proyecto urbano que se hizo aquí en la localidad de Tandil, ¿no? Como contaba, con la introducción general, el diagnóstico y demás, yo lo voy contando a través de un ejemplo y después voy a ir tratando de simplificar o conceptualizar algunas de las partes del trabajo. El trabajo se desarrolló dentro de lo que es el Colegio de Arquitectos del Distrito 8. El nombre es Vías de Investigación y Desarrollo, estaba dentro del currículum, fue premiado en su momento. Y lo que implicaba era una propuesta, ¿sí?, de intervención en un corredor que hoy por hoy está ocupado por las vías del ferrocarril y que hay posibilidades que esa condición cambie, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza un proyecto de intervención? Lo primero que aparece es un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, como dice, su objetivo fundamental es ofrecer una descripción y análisis de los problemas físicos ambientales del territorio urbano para tomar las decisiones correctas en futuros lineamientos de la organización del territorio a corto o mediano plazo. ¿Qué hace el diagnóstico? Bueno, básicamente cuenta cómo hoy está el territorio, ¿sí? Es muy descriptivo, trata de avanzar sobre todos los aspectos que tiene, poblacionales, económicos, físicos, para encontrar un punto de vista, ¿no? Para pararme sobre un punto de vista. El diagnóstico es objetivo. Ya cuando uno termina de hacer el diagnóstico, lo que busca ya ahí es plantear los objetivos que van a desarrollarse durante la propuesta, durante el proyecto. ¿Cómo se ve un diagnóstico generalmente? Bueno, comienza de lo general, ¿no?, de una visión macro, de más lejos, a lo particular. Donde yo me ubico en el lugar donde voy a estar, en este caso, lo que se está mostrando acá es un plano general, ¿sí?, donde aparece la zona a intervenir, ¿sí?, que es la zona de una vía del tren, ubica la ciudad, ubica la ruta, es un plano general. Siempre vamos de lo general a lo particular. Después ya bajamos a una vista desde la calle, ¿no?, donde empezamos a ver fotos, en este caso, y donde se empieza a describir cómo es la zona. Todo eso para ubicarnos, ¿no? Porque posiblemente en algún trabajo de este no todos tienen la posibilidad de acceder al territorio, entonces lo que se busca es que todos los que lo vayan a leer, interpretar o ejecutar en algún momento tengan una certeza o una vista general de lo que está en la zona. Por ejemplo, en este caso es en un sector que se encuentra una cancha de fútbol, bueno, describe los usos de la zona. Se observan instalaciones fabriles, también vuelve a describir los usos, ¿no? Hay fábricas sobre el perímetro. El tránsito vehicular no es demasiado fluido, habla un poco de la circulación. ¿Ves? Después, bueno, lo que sigue haciendo es con fotos, contar sobre cómo es la zona, la calle, ya ubica las calles donde están, cómo utilizan los vecinos el lugar. Siempre es descriptivo. El diagnóstico busca describir lo mayor posible y lo más detalladamente posible las condiciones de la zona, ¿sí? A veces se vuelve un poco largo, es cierto, pero es importante tenerlo en cuenta porque es lo que va a condicionar el proyecto. Voy a basar todo el proyecto en lo que diagnostiqué. Si a mí se me pasa algún concepto
algún tema dentro del diagnóstico, eso no va a estar, no se va a tener en cuenta dentro del proyecto, y por lo tanto puede tener una falla, ¿sí? Entonces, aunque parezca mínimo, decir, se generan reuniones entre los vecinos y buscar una zona donde eso pase, bueno, hay que destacarlo, tiene que aparecer, tiene que estar relevado y tiene que buscarse la zona donde eso pase. Aparecen fotografías. Muchas veces lo que pasa con los diagnósticos es que son muy críticos, suelen ser críticos de la realidad. A veces, políticamente eso complejiza la situación, ¿sí? Pero bueno, tiene que ser lo más detallado posible y tiene que buscar criticar lo que pasa en la zona para después poder mejorarla, diagnosticarla bien y poder avanzar. Por ejemplo, acá dice que no sé, bueno, que en esta zona, en el barrio, es complicado transitar, el terreno muestra contrafrente de parcela en mala resolución y demás. Bueno, a veces, por eso digo, los diagnósticos pueden parecer críticos, pueden parecer que uno únicamente busca lo malo de la situación, pero es uno de los objetivos, ¿sí? Ahí avanza con lo que es una descripción fotográfica, ¿sí? Donde va buscando situaciones. ¿Para qué? Para en última instancia, después llegar a un resumen, a una planimetría, donde uno también en el diagnóstico ubica la zona donde va a intervenir y el entorno. En el entorno, en este caso, se lleva una escala donde se empieza a apreciar el parcelario, ¿no? Cómo están divididas las manzanas, los tamaños de las parcelas y demás. ¿Por qué? Porque se pretende intervenir también en las condiciones que pueden tener esas parcelas, ¿no? Las medidas de subdivisiones y demás. Entonces, están familiarizados con el tema de subdivisiones, pueden preguntarme, ningún problema. Bueno, entonces sigo avanzando. Dentro de la forma de diagnosticar lo que hablaba recién, que era la subdivisión, el amanzanamiento, se utilizan sistemas de información geográfica. El sistema de información geográfica, como dice, es un marco para recopilar, busco información, gestionar, la organizo y analizar los datos. Enraizado en las ciencias de la geografía. GIS, GIS son las siglas en inglés, SIG es en castellano, integran muchos tipos de datos, analizan la ubicación espacial y organizan capas de información en visualizaciones, utilizando mapas y escenas en 3D. Lo que permite el GIS es justamente esto. Yo tengo un mapa, ¿sí? Esto es un mapa básico, normal, de dimensiones, y a eso, en cada uno de estos puntitos, yo puedo ir agregando información. Voy agregando mucha información. Puedo ir diciendo, por ejemplo, cuando se detectó en una zona que se había un uso particular, lo agrego. Y se empieza a vincular. Eso es una base de datos geoespacial que es muy importante para poder tener la mayor cantidad de información colectada de una forma sistemática. Es una herramienta que no sé si la conocen, hoy en día se está utilizando muchísimo en lo que es la planificación, por esa capacidad que tiene de poder vincular toda la información de una forma gráfica, y mostrar de una forma gráfica, y de una forma en texto, ¿sí? Se usa como una base de datos. Por eso animo a que si no conocen esta información, este sistema, que googleen un poco de esto y lo puedan, bueno, conocer un poco más. Con esa información, con ese GIS, con ese mapeo, lo que se empieza a hacer es hacer un análisis de distintos aspectos, ¿sí? En este caso, lo que es la circulación vehicular y el transporte público. Se va mapeando, se va sistematizando la información. Acá aparecen lo que son los recorridos de las calles, bueno, lo que son los sentidos, la comunicación, bueno, y demás, ¿sí? Vuelven a aparecer información gráfica de la zona. Esta es otra capa de este GIS, ¿sí? Donde nos muestra el mismo mapa, pero con otra forma de mostrar la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos orientamos más a lo que son los indicadores urbanísticos que va a tener la zona.
nos interesa hacer un diagnóstico de cuáles son los indicadores, o sea, qué es lo que se puede y no se puede construir en el lugar. Acá otra capa de SGIS empieza a mostrar las actividades que se tienen en el sector, ¿no es cierto? Actividades religiosas, bueno, releva cuáles son, perdón, ¿no? Releva cuáles son aparecen iglesias, clubes, aparecen escuelas, metalurgia, que era una actividad importante en la zona, bueno, empiezan, y todas estas capas quedan sistematizadas en un mismo software, ¿sí? Para uno poder ir cruzando la información de uno a otro. Siempre estamos hablando todavía en la etapa de diagnóstico, ¿sí? Ven cómo se va siendo cada vez, vamos más de lo general a lo particular. Vamos yendo de una vista aérea de dónde está la zona. Ahí María no se levantó la mano, no sé si tenés que silenciarte. Hola, Sí. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una duda, bueno, dos. Las vías del tren ya no están activas, ¿no? Es decir, el tren ya no pasa por ahí. Bueno, Sí. no, hoy pasa, hay una hipótesis, ¿sí? Que se está manejando para lo que es la propuesta esta, que las vías en un tramo no vayan a estar, ¿sí? Entonces, en función de eso, uno empieza a proyectar, ¿no? Hace un proyecto urbano en el tiempo, esto capaz que puede pasar dentro de 2, 3, 4, 5 años o más, pero va proyectando en el espacio qué se desea para ese lugar, en el momento que se nos esté. Bueno, esa era la segunda pregunta, ¿cómo ustedes iban a utilizar ese tramo de las vías del tren? Nada Bueno, más que... perfecto. Yo ahí un poco arranqué contando, ¿no? Cuando contaba del diagnóstico, porque es verdad, la parte del diagnóstico a veces puede ser un poco aburrida y densa, ¿sí? Y uno enseguida quiere ir a la propuesta, quiere decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que están proponiendo? Pero hay que tomarse el tiempo de entender cómo es el diagnóstico, qué partes tiene, qué es lo que analizó. ¿Por qué? Porque si en el diagnóstico yo detecto, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, yo imagino en el caso de que ustedes, alguien, un estudio o lo que sea, les traiga un diagnóstico para un proyecto para una zona, ¿sí? Y ustedes, bueno, tienen que tomarse un poquito de tiempo para ver el diagnóstico que dio origen a ese proyecto. Porque si en el diagnóstico hay una falla, posiblemente el proyecto lo arrastre. Sí, obvio. ¿Sí? Está. Entonces, Gracias. lo que uno enseguida quiere ir a la propuesta, pero a veces hay que tomarse un tiempito para entender cómo es el diagnóstico, para qué sirve, qué es lo que recopiló, si recopiló o no toda la información, porque si esa información puede que no esté o algo le falta, en el proyecto puede haber una falla, una falencia. Entonces uno en el diagnóstico la detecta. Y hay que tomarse el tiempo para mirarlo. Por eso estoy haciendo la introducción desde el diagnóstico. Bueno, como les contaba, ahora empezamos a decir, bueno, una vez que tenemos toda esa información recopilada, que la revimos, que nos aseguramos que estaba por lo menos la mayoría, que pudimos hablar con los actores de la zona, llegamos a lo que es un FODA. ¿Sí? Esto es un FODA, es un cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? Donde aparecen las fortalezas, ¿no? Por ejemplo, dice, fuerte identificación de los ciudadanos con el barrio y las actividades ferroviarias desde sus orígenes, ¿no? Se lo marco como algo positivo. Posibilidad de apertura de calles de conexión. Disposición de los vecinos, instituciones y ONGs para intervenir en proyectos participativos dándole índole vecinal. Fíjense hasta dónde llega un diagnóstico, ¿sí? Uno hace un ordenamiento de las posibles ONG que tengan y estén interesados en participar en un proyecto en la zona, ¿sí? Y las identifica. La existencia de espacios verdes abiertos y edificios vacantes. En la otra parte, titularidad de la propiedad del espacio verde abierto y de espacios vacíos vacantes. Problemas de vinculación vehicular y peatonal entre Villa y el sector central. Esas son dos áreas de la ciudad que, a efectos de lo que hoy estamos hablando, pues no tiene sentido, porque yo estoy mostrando un ejemplo de cómo sería un proyecto. Pero bueno, necesidad de contar con espacios verdes para desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales, sociales y de integración. En las oportunidades, posibilidades de cambio de recorrido, del transporte de cargas, eso es lo que te había comentado María del Carmen, reduciendo su recorrido, eliminándolo como barrera y mejorando la calidad del medio ambiente. Es una posibilidad, yo se marca como una oportunidad porque no se sabe cuándo va a pasar, pero es una potencialidad del lugar. Decisión de traslado de la estación de cargas a Cerro Chato, se ve una de las posibilidades de una parte de las estaciones que hay en el sector se trasladen.
reapertura de la línea de transporte de pasajeros, y las amenazas, políticas institucionales poco claras y no sostenidas en el tiempo. Falta de voluntad política, ¿sí? Bueno, pues decía, los diagnósticos a veces tienen esos problemas, que uno muestra las realidades que duelen, pero bueno, tienen que estar esos para que eso permita que el proyecto sea claro y alcance a toda la parte de la comunidad que uno quiere afectar. Suspensión del transporte férreo de pasajeros, uno entiende que en algún momento con este tipo de actividades va a haber una suspensión, modificación del transporte férreo de pasajeros, obsolescencia de la infraestructura férrea en el recorrido actual del transporte de cargas y de baja frecuencia. Con este cuadro, ¿sí? Con este cuadro que uno casi resume, ustedes posiblemente vean en un diagnóstico este cuadro de resumen, les va a dar una idea general de qué es lo que está pasando en el lugar. Y es un buen ejercicio hacer FODAS para cualquier intervención que tengan que hacer, ¿sí? Porque también sirve para ponerse de acuerdo, ¿sí? Estos realmente son grupos multidisciplinarios en donde hay muchas miradas distintas, y las miradas distintas implican intenciones más fuertes sobre algunos puntos que otros, ¿sí? Entonces, este cuadro es una síntesis que dice, bueno, estamos de acuerdo que estos son los principales puntos sobre los que podemos avanzar, que podemos trabajar. Ya lo vimos. Y con eso planteamos los objetivos, por lo menos a mediano y corto plazo. En este caso, se busca equilibrar los espacios verdes en la ciudad, integrar los sectores norte y sur de la ciudad, que se encuentran desvinculados por barreras urbanas y naturales a través de la definición de espacio verde público y el fomento de las actividades culturales, sociales, económicas y deportivas. Dar identidad a los espacios verdes para que sus habitantes logren desarrollo sostenido y presencia en los mismos. Propiciar el crecimiento poblacional hacia los sectores norte y noreste con infraestructura e indicadores adecuados que se encuentran aún subutilizados para evitar la dispersión urbana y la mancha urbana, que esas dos palabras, dispersión urbana y mancha urbana, más adelante las vamos a tocar, quiero que se las recuerden, vamos a volver sobre esos temas. Bueno, acá hay, en esos objetivos había unas palabritas, ¿no?, que me gustaría aclararlas, ¿no? ¿Qué es el uso de suelo? No sé si tienen los conceptos estos, o los han visto, o tienen... bueno, avanzamos entonces. Se define como uso del suelo las actividades urbanas localizadas en un determinado punto del espacio. Los usos del suelo pueden ser rurales o urbanos. ¿Qué estoy definiendo? ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer en un lugar? ¿Sí? El uso del suelo lo que dice es qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer en un lugar. Los tipos de uso del suelo se clasifican según distintos tipos de actividad. Y se utilizan en los planos colores, ¿sí? Voy a volver un poco para atrás. Este es un plano de uso de suelos, ¿sí? Hay algunos colores y algunas siglas, ¿sí?, que dicen BUM, en este caso significa barrio de usos mixtos, SC, que significa subcentros en corredor. Esos colores, en un plano, significan qué es lo que permite hacer en cada lugar, ¿sí? Marcan una zona y dicen, en esta zona yo puedo construir una vivienda, no puedo construir una vivienda, puedo construir un edificio, no puedo construir un edificio, puedo hacer o no puedo hacer un taller, y demás, ¿sí? Zonifican. Volvemos. Entonces dicen, por ejemplo, ¿no?, yo puedo tener usos residenciales, ¿sí?, puedo tener usos comerciales, puedo tener industria, en el mapa estaba marcado con violeta, institucional, el mapa estaba marcado con azul, ¿sí? Y en función de eso, se va diciendo en qué lugar se puede hacer o no se puede hacer una cosa. Eso es lo que hoy por hoy la norma en general en Argentina, ¿sí?, prevé, ¿sí? Igualmente esto está un poco en crisis. Esto se llama zoning, ¿sí?, zonificación, es una forma de urbanizar las ciudades, y está un poco en crisis porque se está buscando en algunos puntos un poco más de mixtura de usos, ¿sí? Uno no pretende tampoco que una industria vaya al lado de una zona residencial, obviamente que ese zoning debe existir, pero se está pretendiendo que haya zonas comerciales cerca de zonas residenciales para generar una búsqueda de la identidad de barrio y de la ciudad que se camine cerca y demás. Se los cuento porque hoy en general en la Argentina se planifica a través del zoning, pero se está avanzando en una política distinta,
¿sí? Todavía no está desarrollada. Hay un inicio de esto en la ciudad de Buenos Aires, se hizo hace poco un cambio en la zonificación de la ciudad de Buenos Aires en esa línea, en hacer más una mixtura de uso, pero todavía en el resto de las localidades en general nos estamos manejando por un plan de zonificación de la década del 60, 60. A su vez, los tipos de uso del suelo pueden clasificarse según el grado de predominio de la actividad. ¿Qué se dice? En una zona, yo digo, esta zona va a ser residencial, o que se decía, una zona va a ser residencial, el uso predominante es la vivienda. ¿Sí? Hay usos que después van a ser complementarios. Sí, complementario a la vivienda va a aparecer tal vez algún consultorio, va a aparecer algún comercio y demás. Y por último, se detecta cuáles son los usos conflictivos y lo que uno no pretende o que no quiere que vayan en esa zona. ¿Sí? Esos son los usos incompatibles o prohibidos. Entonces aparecen los sectores, ¿no? Con la zonificación que uno pretende. ¿Sí? Donde, bueno, esta es una zonificación no formal, es una zonificación de propuesta, en donde propone zonas comerciales, sectores de conexión, edificios a que se deben reconvertir y demás. ¿Por qué digo no formal? Porque es una zonificación de proyecto. Esto después termina en una legislación que le da una significación formal, como las que decía barrio de usos mixtos, zona residencial y demás. Acá, bueno, la propuesta ya empieza a detectar zonas donde se busca reconvertir, ¿sí? Zonas de bien. Lo voy a contar muy por arriba porque es para que vean cómo se presenta un trabajo de esto, cómo es el tema de los usos, y cómo en general se va contando ese tipo de trabajos. Para después llegar a algo como esto, que son los indicadores. Voy a ir una para adelante y a contarles qué son los indicadores urbanísticos y volvemos. En este caso son indicadores urbanísticos. En este caso son indicadores relacionados con la morfología urbana, la densidad edificatoria y habitacional. Se refiere a formas de regulación cuantitativa que orientan las construcciones en cada unidad territorial de modo de poder concretar en el espacio las características edilicias según el carácter de las mismas. ¿Qué muestran los indicadores? Bueno, es una regulación cuantitativa, que dice cuánto puedo construir en cada uno de esos lotes. En la parte superior de la diapositiva, lo que van a ver es el indicador que dice FOS y FOT. ¿Sí? No sé si están familiarizados con esos. Eso indica dos factores, el factor de ocupación del suelo y el factor de ocupación de la tierra. ¿Sí? FOS y FOT. ¿Qué dice? El FOS es cuánto se puede construir en planta baja y el FOT es cuánto se puede construir en el total. ¿Sí? Esos valores en general, con otro nombre, se utilizan en toda la Argentina para determinar qué capacidad constructiva tiene un lote, cuánto yo puedo hacer en cada una de esas parcelas. ¿Sí? Y esos indicadores es lo que me van a decir qué tanto se puede construir en una zona. Y ese proyecto, el proyecto urbano, tiene que definir en esas zonas cuánto puedo o no construir. Porque en función de eso más allá de la intervención, tal vez en el lugar vacante, que puede ir una plaza, puede ir una senda aeróbica y demás, en el perímetro se hacen intervenciones. ¿Sí? Y esas intervenciones tienen que ver con la capacidad constructiva de la zona. ¿Por qué se interviene también sobre el perímetro? Porque cualquier intervención urbana implica un desembolso económico, ¿no? El Estado hace una inversión sobre ese lugar. Y cualquier inversión lo que pretende es mejorar la calidad de vida de la zona, el perímetro y de la ciudad, ¿sí? A corta distancia y a larga distancia. Cuando se hace una intervención en una zona, lo que se busca es también mejorar la calidad de la mayor cantidad de gente posible. Entonces, en general, se pretende también rezonificar el área, darle más capacidad constructiva para que más gente aproveche esa intervención urbana, ¿sí? Y para que esa intervención urbana se nutra de vida, ¿sí? Se nutra de ciudad, lo que se dice. Lo que quieran me pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Con lo que es la circulación urbana. Este es otro concepto que bueno, se refiere al movimiento de personas a través y alrededor y entre los espacios
de una o varias ciudades o edificios. En este caso, es entre edificios, ¿no? Pero uno, bueno, después cuando empieza a hacer intervenciones más localizadas, bueno, puede hablar dentro del mismo edificio. En general, por dónde y cómo va todo lo que se mueve. Una definición muy sencilla. La circulación a menudo se considera como el espacio entre los espacios, que tiene una función conectiva, pero puede, y ahí subrayé, y tiene que ser mucho más que eso. O sea, una circulación no puede ser solamente una calle que lleva vehículos de un punto a otro. Una circulación no puede ser una autopista que, bueno, hoy las padecemos y que llevan vehículos sí o sí de un punto a otro. Tiene que ser algo más. Tiene que ser un espacio donde la gente pueda interactuar, donde también se pueda caminar, donde, bueno, se generen otro tipo de actividades, que no sea ir de un punto al otro, donde en el traslado se pueda generar actividades que mejoren la calidad de vida de la ciudad. Entonces vamos a hablar de lo que es la circulación. Como ahí comentaba, en este sector de acá, que se ve que dice 4,5 kilómetros, bueno, en la propuesta, lo que se estaba, o lo que la hipótesis que planteaba, era que iba a haber un bypass de 4,5 kilómetros, que iba a unir este punto de las vías del ferrocarril con este otro punto de vía del ferrocarril, haciendo que esto que está en línea punteada verde, en su momento se desaparezca, ¿sí? Y que lo que sean las vías lo que es el ferrocarril no sea necesario que pase por este sector de la ciudad, que hoy es urbano. Así se comienza analizando la circulación, también de vuelta de lo general, ¿no? Contando cómo es las condiciones de toda la ciudad, donde yo muestro, bueno, se muestra la ruta 226, que es un borde de la ciudad, la ruta 30, las vías por donde pasan, dónde está ubicada la área urbana, los sectores de vías muertas y la posibilidad de vías de reconexión. Después se va de lo general a lo particular, nos vamos acercando en la escala, ¿sí? Y estamos viendo ya cómo son las circulaciones de la ciudad, cómo se va de un punto a otro, ¿sí? Para analizar un sector chico, ¿no? Se pasa de escala, ¿no? Se va desde toda la ciudad a ver cómo se llega al lugar, qué necesidad hay de transporte, si hay que generar algún transporte específico y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, se ve que hay un circuito de ciclovía existente, se plantea un circuito de ciclovía para la zona, se ve que hay un circuito de senda aeróbica propuesto, se plantea unir una senda que va a haber en esta zona con el circuito de senda aeróbica existente. Y nos vamos acercando cada vez más al sector de intervención. Bueno, acá ya se empieza a ver cuáles son las necesidades de generar pasos, ¿sí? sobre el lugar. Acá se propone la creación de calles de paso limitado, ¿sí? Peatonal, dando acceso a vehículos a algunas parcelas cuyos fondos limitan con el sector de vías, y generando nuevos frentes, ¿no? Lo que comentaba, se busca reconvertir, que la circulación no sea un mero paso de un vehículo, sino que, sí, Lourdes, ¿estabas preguntando algo? No. Ah, no, perdón. Como les decía, lo que se busca acá es que la circulación no sea un solo lugar para que pase el vehículo, sino que genere, bueno, esto, ¿no? Podemos usarla para que nuevos terrenos tengan acceso, tengan frente y se genere una fachada nueva, como has visto en el diagnóstico, que no eran de la mejor fisonomía. Podemos usarla para generar, reconvertir lo que es muro y serie de fachadas. Bueno, ahí ya nombra un artículo de codificación con poca legislación. Bueno, buscar eso. ¿Tienen que ser todas cruces vehiculares o pueden ser cine peatonales? Bueno, plantearse ese tipo de opciones. Esto es un poco en general. Ahí un poco muestra y cuenta dónde van a ser los cruces vehiculares y cuáles van a ser los cruces peatonales. Y acá uno ya empieza a ver lo que es la propuesta. ¿Sí? Acá sí ya llegamos a lo que es la propuesta. También una propuesta general, donde se marcan sectores de intervención, donde siempre cuenta la ciudad, la propuesta de intervención para toda la ciudad, porque como ya he hablado en un momento, se pretendían generar vías que se conecten con las sendas existentes. Así que bueno, hace una propuesta para las sendas existentes y hace una propuesta verde para la zona. Y se focaliza en tres sectores que están acá marcados en estos cuadrados rojos, ¿no? Este es un sector
que se denominó como un cruce, el sector cruce Ugarte-Lavalle. ¿Y qué aparece acá? Bueno, ya vamos más al detalle, ya vamos al diseño específico de ese cruce. Acá es donde ya ven la propuesta. Y la propuesta lo que tiene que resumir, a veces en pocas líneas, es todo el diagnóstico anterior, todo el análisis anterior. Y bueno, aparece un lugar común, ¿sí? Aparece un igual espacio común. Lo que les decía, no se cruza directamente con las calles como si fuese, como se dice a veces comúnmente, como una raviolera, ¿no? Yo me encontré con un espacio verde y nada, cruzo con las calles como estaba y no me importó qué es lo que había. Bueno, no, se trata de generar un espacio intermedio donde se pueda circular, donde esté más, donde la circulación vehicular por el espacio verde en el otro sentido se respete, donde las velocidades bajen. ¿Por qué? Porque analizamos que en ese lugar pasaba eso, la gente lo usaba como un espacio verde. Y entonces, ese uso que tenía uno no lo puede negar porque hoy o mañana se levanten las vías y después pase una calle. Entonces, tiene que tener un tratamiento intermedio. Un poco lo que pretende el proyecto es eso, dar respuesta a ese análisis previo, donde uno sabía que esas actividades se desarrollaban. Y tiene que aparecer con el diseño, ¿sí? Generando una plaza, ¿no? Acá puedes tener una plaza con actividades distintas, puede aparecer un kiosco, puede aparecer una actividad social temporal y demás. Acá por debajo, en el corte, se llama esto que está acá abajo, en el corte aparece una sección, ¿sí? Donde se muestra dónde el sector de las vías, dónde va el vehículo, y aparecen actividades nuevas, aparece una senda, una bicisenda, aparece una actividad de recreación, ¿sí? Tratando de que este sector se una y que genere una mejor calidad de vida para todo el entorno, para toda la zona esta que se está interviniendo, en uno de los sectores. Voy para el otro lado. Ahora paso a este recuadrito que es el sector 2, ¿sí? Empezamos con este, con la izquierda, ahora vamos al centro, que es esto, hoy está así. Y acá de vuelta, ¿no? Uno, cómo es el cruce, qué calidad tiene, qué espacio tiene, qué tiene que aparecer, qué sendas tiene que aparecer, dónde se marcan las sendas aeróbicas, se llega a las sendas peatonales, llega hasta ese nivel de detalle en un proyecto urbano, ¿sí? Se marcan en el corte de los sectores de esparcimientos, de vuelta el sector donde pasa la bicicleta, el sector donde se pueden hacer ejercicios aeróbicos, ahí se marca una placita para hacer casas de juegos con máquinas para hacer juegos, ¿no? Aeróbicos, sector para paseos y demás. En los bordes, ¿no? En el lado derecho y el izquierdo, empiezan a aparecer también la densidad de esta propuesta, que yo decía, ¿no? Cómo cambian los indicadores sobre los bordes y qué altura se pretende generar sobre el lugar. Usted, ahí le mostré algunas fotos de cómo estaba antes la zona y era una densidad baja, o sea, había viviendas. Lo que se empieza a buscar en el proyecto es dar un poquito de más de densidad. ¿Por qué? Porque uno necesita gente que use estos lugares, ¿no? Y que ya que va a haber una inversión del Estado importante, bueno, que aprovechen esos lugares. Pasamos al último sector, ¿sí? Que está así. Donde, bueno, acá en un momento en el diagnóstico se hablaba de una canchita de fútbol que se usaba, que había un sector, bueno, vamos, hay que aprovecharlo, hay que darle forma a una cancha de fútbol, que esa actividad quede en la zona, sumándole otras, ¿no? Sumando otras actividades deportivas. Uno ya identifica un sector como deportivo, entonces le suma otra actividad deportiva, lo atraviesa con una senda aeróbica, lo atraviesa con una bicicenda, ¿sí? Entonces el proyecto va un poco, por eso el diagnóstico va retomando todos esos temas que en su momento en el diagnóstico se habían previsto. Este es el grupo de trabajo que hubo en su momento, fue un grupo interdisciplinario, hubo trabajos con la facultad del centro, que es la facultad que está acá en Tandil, con gente de humanas, con gente de historia, con gente de geografía, y coordinado con el Colegio de Arquitectos, en este caso con un grupo de trabajo del Colegio de Arquitectos. Como les decía, son trabajos interdisciplinarios, hay muchas miradas, las miradas distintas implican que uno tiene balanceado, ¿no? Uno balancea más sobre lo que más sabe, y bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo. Por eso mecanismos como el FODA o demás sirven para poner de acuerdo esos puntos de vista. Y acá dos conceptos, chicos, chicos pero muy importantes hoy por hoy. Después me gustaría saber si son algunos de ciudades medias, grandes, intermedias, que es el tema de la ciudad compacta y la ciudad difusa. La ciudad compacta es aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad.
¿no? Está cohesionada socialmente, esa compacidad genera cohesión social, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la actividad comunal. Es una ciudad que pretende ser densa. Después se discute cuál es la densidad que a uno le gustaría en cada una de sus ciudades, pero es un concepto que quiero que anoten y después pueden, si quieren, lo pasemos un poco más sobre el tema o lo pueden googlear y avanzar un poco más. En contrario de eso aparece la ciudad difusa, que es la ciudad que no se pretende. Este modelo de ciudad es un modelo de ciudad compacta que se ha alterado en la última década y que la expansión de la ciudad se ha realizado ocupando territorio de manera diseminada y que viene a crear una nueva ciudad difusa e ineficiente, separando funcionalmente sus usos y segregando a la población en el territorio sobre la base de su capacidad económica. La tendencia hacia la dispersión está generando una serie de consecuencias negativas. La reducción del patrimonio común que constituyen los espacios agrícolas periurbanos, o sea, las ciudades crecen en forma dispersa hacia la área rural, y bueno, nos quedamos sin áreas de agricultura. El quiebre del sistema comercial de proximidad, eso va un poco de la mano con lo que es la obligación, ¿no?, de conectarse de un punto a otro, y en esas conexiones aparecen estos mega, super, hipermercados que destruyen el comercio de cercanía. Tan necesario en los últimos 2 años, ¿no? Cómo la situación esta de pandemia nos llevó a los comercios de cercanía y nos llevó a necesitar lo que estábamos cerca. Un desapego hacia los espacios cotidianos, ya la plaza de barrio a veces no tiene la misma significación que lo tenía antes. Una pérdida de cohesión social, un aumento de la necesidad de movilidad, lo normal es, bueno, subo un auto y me desplazo, el incremento del gasto energético, el consumo de agua y la tasa de generación de residuos. En definitiva, el nuevo modelo de ciudad, disperso, basa su crecimiento en un mayor consumo de recursos. Suelo, ¿no? Se expande, consume más suelo. Materia, agua y energía, tenemos que desplazarnos, consumimos cada vez más energía. Una tendencia que sigue la senda contraria a lo que uno busca en una ciudad sustentable. Estos dos conceptos, los de ciudad difusa, también lo pueden buscar en inglés como sprawl, también se llama así. Es algo que uno hoy por hoy está buscando combatir de alguna manera. Es difícil porque el mercado económico busca una forma de expansión del territorio que no ayuda. Estoy siendo muy sintético, es para perderse muchísimo más. ¿Cómo se lleva esta ciudad difusa, que está acá como bastante de suelo, materiales, agua y energía, con el medio ambiente, con el clima, con el tan ahora voz populi del problema de calentamiento global y demás? Bueno, justamente la ciudad difusa, la ciudad dispersa en el territorio, para decirlo así, desparramada, en forma un poco más, no es sustentable, para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que estás haciendo es consumir tierra fértil. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es generar carreteras, calles, rutas para trasladarnos, cuando en muchos casos podríamos movernos caminando. Hay otro concepto muy interesante que es la ciudad de los 15 minutos que se está desarrollando, que es buscar la cercanía, ¿no? Uno poder trasladarse a su trabajo caminando, ¿no? o en un transporte en bici, bicicleta. Gracias. ¿Por qué? No, está bien, ¿no? Vos, ya que estamos, te pregunto, ¿de qué ciudad sos? Estoy en Posadas, estoy en la provincia de Misiones y estoy en la ciudad de Posadas. Bueno, es una ciudad intermedia. Calculo que deben estar sufriendo también este tema del crecimiento. Las ciudades intermedias en Argentina tienen todos en general ese problema, se están expandiendo, se están... Desde que hace mucho que yo no vine, ¿no? Acá soy odontóloga y vine a esta provincia, pero me refiero a que Posadas, a 20 años, ponerle hacia atrás, era un pueblito, por decirte, pero ha cambiado, capaz 25, ¿viste? Pero ha cambiado totalmente y realmente yo, perdón, y soy porteña y siempre he defendido mi ciudad,
pero no tiene, está hermosa. La verdad que le han dado la cara al río. O sea, eso es lo que, por lo que yo puedo deducir, ¿viste? Yo soy odontólogo, así que no estoy deduciendo. Ellos se han puesto como para que, bueno, el río es, digamos, nuestro foco y obviamente todo lo demás, ¿no? Pero muy linda está, muy bien. Gracias. No, ¿por qué? Hasta acá llegamos. Preguntas, consultas, dudas que tengan. Yo acá les dejo algunos. A mí me gusta definir así como con hashtag, también de moda, ¿no? Y también les dejo unos hashtags que por ahí pueden buscar y por ahí informarse un poco más sobre esos temas. Lo que les contaba, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esta ciudad que uno la hace sustentable. ¿Por qué? Porque empieza a desplazarse de una manera sustentable. Voy a donde estoy cerca, me manejo, compro en el comercio de cercanía, con todo lo que eso implica para la economía de una ciudad. Lo de dispersión urbana, sprawl, policentrismos. Policentrismo implica que voy a una ciudad y puedo tener más de un centro. Tener más de un centro implica de vuelta lo mismo, que no necesito moverme desde donde estoy hasta el centro mismo de la ciudad, sino que capaz que tengo un centro cerca, y eso genera de vuelta un comercio de cercanía, una actividad de cercanía, una actividad, mi trabajo puede estar cerca también. Brasilia, que es una ciudad planificada, ¿sí? Un buen ejemplo de ver, hay críticas, pero es bueno verla y ver de qué se trata. Hay dos conceptos acá, Carlos de Cumano, que tienen que ver cómo surgieron todas nuestras ciudades en Argentina, cómo se diagramaron a través de estos dos conceptos. Urbanismo táctico, algo que tiene que ver con intervenciones, se puede decir, económicas, ¿no? No es solamente eso, tiene que ver con otra cosa, con una intervención rápida en algunos lugares conflictivos de la ciudad. Por ser rápida a veces son económicas, pero no tiene que ver con eso. Acrópolis, ya nos vamos un poco de lo que es arquitectura clásica. Lo que puede ser entendido por la cirugía urbana, donde hacen intervenciones en un lugar, pero que va a afectar a toda la ciudad. Plan de arbolado, estudio de impacto ambiental. Eso tiene que ver un poco con lo que es la naturaleza dentro de las ciudades. Los planes de arbolado a veces están un poco relegados a último lugar. El arbolado público a veces está relegado a último lugar en muchas ciudades nuestras. Y bueno, es importante por varias condiciones, ¿no? Uno ya sabe, hablando del calentamiento global, ya empezar a pensar desde ese punto de vista y empezar a pensar que tienen sobre desde el punto de vista ecológico o sustentable, sino desde el punto de vista de, bueno, cómo mejora la acústica en una ciudad, ¿no? Cómo mejora las condiciones de acústica de los corredores urbanos, cómo mejoran las condiciones de distintas estaciones del año. Bueno, es todo un tema eso que se puede avanzar y no me quiero explayar. Y los estudios de impacto ambiental, que van a ver pasar muchos de esos, seguramente si están en la gestión, empiezan a ver la gestión. Es un tema en sí mismo, hay una carrera que es gestión ambiental, licenciados en ambiental, que se dedican específicamente a eso, y que hace mucho hincapié en el diagnóstico, y uno tiene que tratar de, cuando los analiza, de vuelta a ver el diagnóstico, porque el diagnóstico es muy importante en los estudios de impacto ambiental para definir si el impacto que genera la actividad que yo voy a proyectar en el lugar es valedera o no, ¿sí? ¿Debo generarlo o no? ¿O debo hacerlo? Entonces, el estudio de impacto ambiental va de vuelta mucho al diagnóstico y hay que tenerlo en cuenta. Se lo dejo así como para que lo vean. No voy a explayar en el tema, no es mi especialidad.